Como tema B, la lex mercatoria en cuanto ley de fondo y como dispositivo de integración de lagunas de la CISG. Expreso de las partes de sumisión a la lex mercatoria, donde el artículo 6 del CISG, que recordamos es la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Este artículo habla sobre el principio de libertad contractual para modificar, excluir o incorporar reglas propias de las partes, sometiendo el contrato a una ley definida, distinta de la contenida en la Convención. El principio de la autonomía de la voluntad tiene dos roles definidos, uno material, donde se determina el contenido contractual, y uno conflictual, de elecciones de ley de fondo aplicable en caso de controversias. El concepto de la lex mercatoria es de extrema vaguedad, ya que no identifica las reglas de carácter supranacional y transnacional. Es por eso la importancia del uso de los principios del derecho. La cláusula de la sumisión de la lex mercatoria podría calificarse como ineficaz o carente de efectos y llegar a la conclusión que la ley aplicable es la CISG, y esta sumisión responderá por materias no resueltas de conformidad con los artículos 7 y 8 del CISG. La lex mercatoria como dispositivo para la integración de las lagunas o vacíos del CISG. La CISG exige la observancia de la buena fe en el comercio internacional para promover la interpretación de la ley comercial. Pero la CISG no resuelve expresamente las cuestiones relativas y materiales de la Convención. Cuando esto pasa, se establecerá y se deberá guiar bajo los principios del derecho o de conformidad a la ley aplicable de las normas del derecho internacional privado. La jurisprudencia en el caso número 11638 del 2002 de la Cámara de Comercio Internacional declaró que para integrar a los vacíos de la CISG servirían los principios UNIDROIT, que son las reglas generales establecidas para regular contratos internacionales que derivan su obligatoriedad de la voluntad de las partes y no de la voluntad estatal expresada en leyes y tratados internacionales. Estas materias no resueltas por la CISG y que se basan bajo estos principios para la decisión de un juez o árbitro son la ausencia de norma y la incompletitud de la norma. En primer lugar, la ausencia de la norma. Un ejemplo claro es el artículo 79 del CISG, donde prevé la exoneración que excusa al deudor a cumplir el acreedor. Y el artículo 77 del CISG sobre el incumplimiento del contrato son normas vagas, ya que no son reguladas en estricto proceder y se tienen que basar en principios como la buena fe y la razonabilidad. Luego sigue la norma incompleta, donde el artículo 48 del CISG, que habla sobre el derecho a subsanar cuando se incumple el contrato, y la parte acreedora da un plazo adicional para cumplir la obligación. Porque esta norma es incompleta, ya que impide que se activen los efectos de cada derecho, es decir, derecho de una persona que es deudor y una persona que es acreedor. Por eso, esa laguna se puede complementar con el principio de la conservancia del derecho de negociación y el principio de razonabilidad y buena fe. La CISG como manifestación de la lex mercatoria y una mirada jurisprudencial. La CISG como manifestación de la lex mercatoria y aplicarla como principio general del comercio, es decir, como una ley de fondo para resolver el conflicto o como dispositivo de interpretación e integración del derecho elegido como norma aplicable. En primer lugar, el reconocimiento de la CISG en cuanto a la lex mercatoria por la jurisprudencia arbitral internacional. La CISG ha sido empleada como lex mercatoria o manifestación de principios generales por los tribunales arbitrales internacionales, ya que reconoce que esta convención recoge los principios y usos imperativos en el tráfico internacional, como el comportarse conforme a la buena fe. Cuando un país no hace parte de una convención o suscrito a un tratado internacional, las disposiciones de la CISG
y al igual que los principios UNIDROIT, serían considerados como las leyes aplicables de fondo, ya que sus usos son aceptados en el mundo del comercio internacional. De esta manera, la CISG recoge las prácticas, usos comerciales y principios imperantes en el comercio internacional, de manera que al momento de resolver un conflicto la han tomado como elemento interpretativo e integrador de la ley de fondo o principio aplicable al no existir elección por las partes de estos efectos. Y en segundo lugar, la aplicación de la CISG como lex mercatoria por tribunales estatales. Los tribunales estatales aplican la convención para integrar lagunas de la ley de fondo de contrato a conflictos originados con ocasión de la ejecución de un contrato interno. En tal sentido, los principios de la CISG y de sus mismas disposiciones sirven para fundamentar la resolución judicial. Asimismo, esta integración o interpretación a la normatividad doméstica aplicada a la CISG, no como norma de fondo, sino como regla o principio general, esto es, como suerte de la lex mercatoria. Para concluir, la lex mercatoria nutre a la CISG tanto en el plano contractual, actuando como dispositivo de interpretación integradora, como en el plano normativo, pudiendo cumplir tres funciones específicas: el saber de la interpretación, la de servir de ley de fondo aplicable y la del dispositivo integrador de las lagunas de la CISG, como regla o precepto, sino como un principio general subyacente.